A continuación, análisis, investigación y actualidad internacional en la tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Esta es la tarde en el continente americano, mientras en Europa termina la noche e inicia el amanecer en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y la mañana en el resto del mundo. La tarde con Idania Chirinos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Nicolai Abril, hoy por Idania Chirinos. Qué gusto que nos acompañen. Comenzamos. Gracias por el honor de darme a servirles a ustedes. Ha sido el honor de mi vida. Esta transición debe ser sin obstáculo alguno. Y ustedes deberían estar preocupados porque eso fuese así. Tormenta política en Estados Unidos. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, renunció a su cargo en medio de las denuncias de acoso sexual de 11 mujeres. La dimisión del demócrata será efectiva en 14 días. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Muy buena tarde, Alejandro. ¿Qué más dijo el gobernador? Hola Nicolai, una buena tarde de martes para ti, también a todos quienes nos acompañan a esta hora. Nos conectamos con ustedes desde el exterior de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, que ha sido el epicentro del anuncio que ha sacudido al mundo político neoyorquino, pero también de los Estados Unidos. Una semana duró el aguante del gobernador a los múltiples llamados de renuncia, justo luego de que hace una semana exactamente, el martes pasado, la Fiscalía Estatal de Nueva York presentara un demoledor reporte en el que se le acusa directamente al demócrata de haber acosado sexualmente de 11 mujeres. Esto, además de otros escándalos bajo los cuales estaba su administración bajo investigación, pues finalmente han terminado de pasarle factura y en la mañana de hoy el gobernador pues ha decidido dar un paso al lado. Lo hizo en los términos adicionales que ustedes verán a continuación. La mejor forma en la que puedo ayudar es si se diese un paso al costado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno. Lo haría por ustedes, haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto siempre por ustedes. Porque como digo, esto no se trata acerca de mí, esto se trata acerca de ustedes. Mi vicegobernadora es inteligente y competente. Esta transición debe ser sin obstáculo alguno. Y ustedes deberían estar preocupados porque eso fuese así. Elementos clave por tener en cuenta alrededor del anuncio que ustedes escuchaban hizo más temprano el gobernador Cuomo. La línea de sucesión directa del estado de Nueva York indica que la persona que asumirá las riendas del Ejecutivo dentro de 14 días es la vicegobernadora Kathy Hochul. En su momento va a ser la primera vez en toda la historia que una mujer esté allí al mando del Ejecutivo estatal. Esa declaración que entregó el gobernador no vino sin una disculpa de su parte a todas las personas que él considera se han visto directamente afectadas por lo que han sido ya semanas e incluso varios meses de escándalo alrededor en particular de la figura del gobernador por su conducta sexual inapropiada. ¿En qué tonos lo hizo? Y sobre todo, fíjense el lenguaje que empleó el gobernador para enviar una disculpa a todos quienes él siente les ha hecho daño. Fue un error. Simple y llanamente. No tengo otras palabras para explicar. Quiero disculparme personalmente con ella y con su familia. Tengo el mayor respeto por ella y por la policía del estado de Nueva York. Ahora, por supuesto, se han hecho agendas políticas con esto y hay mucho en juego. Sería ingenuo pensar que no, y los neoyorquinos no son ingenuos. Pero quiero ofrecer las disculpas sinceras a todas las quejas. Clave por tener en cuenta, adicionalmente, que el motivo por el cual el gobernador decide dejar un lado o dar un paso al lado para que el gobierno vuelva a funcionar, esos fueron de hecho los términos que él empleó, tiene que ver no solo con la situación o con las investigaciones alrededor de los señalamientos por acoso sexual,
sexual. Ahora mismo también en el conjunto de la Cámara Baja y específicamente en el Comité Judicial de la Asamblea Estatal de Nueva York avanzan otras causas alrededor de la administración Cuomo, la gestión de la pandemia de COVID-19, el supuesto desvío de recursos públicos para la generación de un proyecto editorial, American Crisis o Crisis estadounidense, en donde el demócrata expuso lo que han sido los últimos meses o de hecho el último año de su administración y de liderazgo en la pandemia de COVID-19. Son todos estos los elementos que también están allí al margen de la investigación alrededor de esta administración y lo que también plantea que a futuro, a pesar de esta dimisión, de todos modos hay ciertos asuntos que le quedan por resolver a Andrew Cuomo. Por eso destacamos también para ustedes las declaraciones que entregó antes del gobernador Rita Glavin, que es abogada personal del demócrata, quien hizo los siguientes señalamientos de crítica a la que a la larga terminó convirtiéndose pues en la razón o la excusa principal alrededor de la cual el demócrata presenta la dimisión de su cargo, que son las acusaciones por haber acosado sexualmente a 11 mujeres. El reporte, como dije anteriormente, contiene errores y omite evidencia clave. Omitió evidencia que dañó la narrativa que empezó en el día 1 de esta investigación. Esto no se trata de una revisión independiente de los alegatos y las circunstancias. Desde el día 1 se trató acerca de construir un caso contra el gobernador Cuomo. Los investigadores, si ustedes revisan el reporte con ojo juicioso, determinan que los investigadores le dieron crédito a personas que se sabe que mintieron en el pasado. El reporte no explora esto. Esto es acerca de la veracidad y la credibilidad del reporte. Eso está siendo usado para juzgar y derrocar a un oficial electo. Hablamos de que este martes se ha dado un nuevo sacudón para la política de Nueva York, pero también para la de los Estados Unidos, porque a la larga Andrew Cuomo, en el transcurso del último año de pandemia, pero también desde hace varios años, ha sido considerado como uno de los políticos de mayor relevancia y de mayor notoriedad dentro del Partido Demócrata. Incluso en distintas circunstancias su nombre alcanzó a barajarse como posible presidenciable. En su momento, cuando Joe Biden, antes de asumir las riendas de la Casa Blanca, estaba pasando por el proceso de elecciones primarias, en algún momento llegó a sugerirse que Cuomo podría entrar a esa baraja de los posibles próximos presidentes de la Unión Americana. Sin embargo, en este contexto pues cambia de una u otra forma el panorama adelante para lo que va a ser Andrew Cuomo y de una u otra forma pues no deja de suscitar reacciones en el mundo político a través de la Unión Americana, y prueba de ello llegó directamente desde Washington en la tarde de hoy. Hace algunos días el titular del despacho Oval, el presidente Joe Biden, presidente además del Partido Demócrata, es decir, alguien que está por encima y es más visible que Andrew Cuomo, pues le había pedido también la renuncia justo luego de que surgieran los señalamientos de acoso sexual en contra de Cuomo, y esta fue la reacción que tuvo el presidente de los Estados Unidos a propósito de la decisión de hoy. Yo respeto la decisión del gobernador, respeto la decisión que tomó. Pienso que el impacto cae todo sobre Andrew Cuomo y respeto la decisión. Entre tanto, en las reacciones que han surgido adicionalmente, no solo se ha destacado la del presidente de los Estados Unidos, sino también por la vía de las redes sociales, y en un comunicado entregado a la prensa, Kathy Hochul, actual vicegobernadora y próxima gobernadora del estado de Nueva York, aseguró que está lista para asumir este cargo y consideró que la decisión de Andrew Cuomo de haber dado un paso al lado y renunciar a este cargo pues es lo correcto a la luz de los señalamientos que pesan ahora mismo en su contra. Nicolai, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la oficina de Andrew Cuomo en Manhattan. Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Vamos a conversarlo. Pero primero veamos quiénes son algunas de las mujeres que denunciaron al gobernador de Nueva York por acoso sexual. Iniciamos con Lindsey Boylan. Es la primera mujer que acusó públicamente al mandatario estatal. En diciembre pasado compartió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba haber sido acosada durante años. A partir de entonces comenzó toda esta ola de denuncias hacia el líder demócrata.
Seguimos con Charlotte Bennett. Es una exasistente ejecutiva de la oficina del gobernador que tuvo que ser reubicada en un puesto en el que no tendría que interactuar directamente con él. La joven declaró que entendió que en sus conversaciones con el gobernador, él estaba proponiendo mantener relaciones sexuales, según el informe judicial. Continuamos con Alyssa McGrath. Actualmente trabaja en la Cámara Ejecutiva como asistente y ha desempeñado esa función desde mayo de 2018. De acuerdo con el informe, Cuomo la habría mirado por debajo de la camisa y la sometió a preguntas sobre su vida íntima. Annalise, la siguiente en la lista, trabajó en la Cámara Ejecutiva de 2013 a 2015. El gobernador la sometió a besos y tocamientos no deseados ni consentidos, según señala el documento judicial. La mujer dijo que Cuomo se refirió repetidamente a ella como cariño o querida, en lugar de llamarla por su nombre. Virginia Limiacha ha sido otra de las denunciantes. El gobernador le habría tocado sus senos durante un evento en mayo de 2017, según afirma Virginia Limiatis. Ella dijo sentirse humillada y horrorizada. La mujer declaró que decidió denunciar la primavera pasada después de que Cuomo negara haber tocado a alguien de forma inapropiada. Finalizamos con Anna Rush. Conoció al gobernador en septiembre de 2019 en una boda en la que vivió, según ella cuenta, un lamentable episodio. Dijo que Andrew Cuomo le estrechó la mano y que luego puso una mano en la espalda tocando su piel desnuda en un lugar de escote del vestido. Ella señaló que se sintió incómoda, por lo que inmediatamente agarró la muñeca del gobernador para luego retirar su mano. La lista la completan otras 5 mujeres, quienes no han revelado sus identidades. Una asistente ejecutiva, una policía estatal, 2 empleadas de entidades estatales y una exempleada de la Cámara Ejecutiva. En total, fueron 11 las mujeres que se presentaron a declarar durante las indagaciones judiciales. Pero es que también está Brittany Commisso, una exasistente de Andrew Cuomo que apenas la semana pasada interpuso una demanda penal en su contra por acoso sexual. En entrevista con la cadena televisiva CBS, dijo el fin de semana que el comportamiento del líder demócrata hacia ella fue un crimen. Eran las primeras declaraciones públicas de la presunta víctima desde que acusó a Cuomo de asaltarla sexualmente. Según ella, el gobernador le tocó los senos en un encuentro laboral en su residencia oficial. ¿Por qué presentó esa denuncia penal ante la oficina del sheriff? Era lo correcto. El gobernador tiene que rendir cuentas. Y solo para que quede claro de nuevo, ¿responder a usted significa ver al gobernador acusado del crimen? Lo que me hizo fue un crimen, rompió la ley. Hay mucho por conversar y para eso tenemos analistas y expertos. En Nueva York saludamos a Robert Valencia, analista político y periodista afiliado a Conectas Org. Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes a Nicolai, un placer estar con ustedes, gracias. También nos acompaña Joseph Maluf, abogado constitucionalista. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Robert, quiero comenzar contigo. ¿Era cuestión de tiempo para que estallara esta bomba? ¿Era cuestión de tiempo para la renuncia de Andrew Cuomo, aunque se había negado a hacerlo en marzo pasado? Yo debo admitir lo siguiente, me sorprendió realmente. Perdón, estoy escuchando un retorno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, es que escucho un retorno. Lo que quería decir era que me sorprende realmente la postura de Andrew Cuomo. Realmente muy pocos de nosotros, los que hemos analizado y que hemos seguido de cerca esta situación, nunca pensábamos que él iba a bajar la guardia, que él iba a continuar hasta el final, probablemente enfrentando un juicio político. Pero viendo que ya se estaba viendo en desventaja, precisamente legislativamente hablando, porque como ustedes saben, se requería solamente 78 asambleístas para llevar a cabo un proceso de impeachment y resulta que más de 80 habían acordado, llevar a cabo procesos de impeachment en caso de que él no renunciara.
puesto que Andrew Cuomo pues, es una persona que no se rinde, él no baja la guardia así de fácil, pero en vista de que cada vez y cada día se iba quedando solo realmente, pues no le quedó más remedio que renunciar. Con lo cual, a mí me parece que el día de hoy es un día histórico en términos políticos a nivel nacional. Y habla a nivel nacional porque obviamente Andrew Cuomo se proyectaba como uno de los políticos más prometedores dentro del Partido Demócrata a futuro. Y hoy vemos que ha caído en desgracia y no sabemos cuál va a ser su futuro político de aquí en adelante. Robert, me interesa conversarlo, pero ya vamos para allá. Primero, abogado Maluf, con la renuncia de Cuomo, ¿hasta dónde pueden llegar las acusaciones una vez se convierta en exgobernador en 14 días? Bueno, claramente lo más serio que él confronta son acusaciones criminales. Asalto sexual sería uno de los crímenes que yo creo que estuviera el gobernador teniendo que confrontar, basado en las descripciones de varias víctimas en términos de lo que él le acusan de haber hecho. Tocar a una asistente físicamente debajo de su blusa y tocarle su seno es obviamente algo que sin su consentimiento es un crimen. Tocar a cualquier persona, cualquier individuo de una manera no invitada, de una manera sexual, como el ejemplo de lo que el gobernador hacía con la agente que lo protegía de la policía estatal, una mujer, donde él le pasaba la mano por detrás desde el medio de la cintura y la tocaba hasta detrás del cuello. Y comentarios también que él hizo. Entonces, cuando tú escuchas los comentarios, lo combinas con los actos que le acusan al gobernador de haber hecho, inclusive besar a una de las víctimas en la boca sin permiso. Entonces, con ese tipo de acusaciones, claro, puedes confrontar crímenes graves, asalto sexual. Todos esos crímenes llevan cárcel y podría causarle al pronto a ser exgobernador su libertad. Robert, la renuncia que te sorprendió a ti y que sorprendió a muchos, porque ha sido muy insistente el gobernador, por lo menos lo fue hace algunos meses en decir que no se iba a apartar del cargo, ¿es para eludir ese juicio político en la Asamblea o cómo queda el juego en la Asamblea Legislativa de Nueva York? Es exactamente eso que estás describiendo. Realmente lo que vimos, por ejemplo, es que Cuomo trató de entablar un plan o una negociación con los asambleístas en el estado de Nueva York precisamente para evitar que continuara la investigación, porque de ser así, pues se llevaría a artículos de impeachment o de destitución, ahondando aún más en la investigación, algo que Cuomo quería evitar. Pero no solamente eso, también estamos hablando que aquí estaba involucrado el presupuesto del Estado, porque si bien, digamos, Cuomo quería ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, la realidad es que de haber enfrentado una destitución, un impeachment, esto involucra honorarios legales, los cuales el Estado tendría que incurrir, porque precisamente Andrew Cuomo es un funcionario del Estado y es el Estado quien debe estar encargado de cubrir esos gastos, lo cual obviamente ascendería a millones de dólares. Entonces, creo que lo que trató de hacer aquí Cuomo es de evitar un daño aún más grave, porque sabe que con un impeachment, pues obviamente sería, digamos, salir por la puerta de atrás. Obviamente igual queda muy mal parado, no solamente por todas las descripciones que ustedes acabaron digamos, de emitir, las descripciones de cada una de las víctimas, lo cual, pues obviamente, como bien indica el invitado, pues lo podría enfrentar a un cargo criminal, que eso ya sería más grave. Incluso se habla de que podría enfrentar 1 año y medio de cárcel en caso de ser hallado culpable. Así que las consecuencias aún así no se detienen para Cuomo, a pesar de haber anunciado su renuncia, pero creo que estaba tratando, como se diría coloquialmente, de detener un sangrado realmente, porque indudablemente la imagen de Cuomo ha quedado muy afectada después de esto. Abogado Maluf, Cuomo renuncia cuando se cernía justamente sobre él la amenaza de este juicio político en la Asamblea. De hecho, dijo que no quería someter al Estado de Nueva York a procesos prolongados de juicios políticos. Se ahorra el juicio político en la Asamblea que lo hubiera puesto en la picota pública durante semanas. ¿Qué hubiera pasado si seguía en el cargo? Bueno, creo que basado en los comentarios que han hecho varios miembros de la Asamblea,
Y los senadores, que serían esencialmente el jurado en el caso, serían 63 senadores que votarían y también 7 miembros de la Corte más alta de Nueva York, que es la Corte de Apelaciones. De esas 70 personas se requiere 2/3 partes para condenar. Basado en las investigaciones de la fiscal general del Estado y los reportes, creo que no hubiera sido difícil el nivel de prueba necesario. Esto no es un juicio criminal, ¿ok? O sea, si hay un juicio político y encuentran al gobernador culpable, él no va a la cárcel basado en ese veredicto, él simplemente es suspendido indefinitivamente, no solamente de su trabajo como gobernador en este momento, pero su potencial de convertirse en algún otro miembro elegido públicamente, también eso lo perdería él. Así que hubiera sido un desastre, claramente. Yo creo que hubiéramos escuchado a estas víctimas probablemente hablar de una manera más emocional, más difícil de poder condonar, y yo creo que hubiera sido un desastre para el gobernador. Él hizo lo que tenía que hacer. Lástima que no lo hizo antes. Robert, lástima que no lo hizo antes. Sí, lástima que no lo hizo antes, porque realmente Cuomo no ha vivido, por lo menos, o no ha estado a la altura de sus exigencias, las mismas exigencias que le ha hecho a otros funcionarios que se han visto involucrados en un mismo estilo de escándalo sexual. Porque hay que recordar un ejemplo clarísimo en el 2018, cuando él le exigió la renuncia inmediata al fiscal general del Estado, al señor Eric Schneiderman, una vez que una revista aquí en el Estado sacó a relucir los testimonios de varias mujeres que lo acusaron de acoso sexual. ¿Y qué pasó cuando ese reporte salió? Horas después, Andrew Cuomo le exigió la renuncia, que fue inmediata. Y esto ocurrió en el 2018. Y esto también ha ocurrido anteriormente con otros funcionarios en el Estado. Él también ha tenido el mismo trato. Es decir, una vez que sale a la luz un escándalo público de esta manera, pues el gobernador Cuomo, en su estilo, en su manera de ser, pues les exigía la renuncia. Pero ahora, como tú acabas de mencionar, ahora que él está en el estrado, en la picota, bajo el escrutinio público, pues él quiere evitar o trató de evitar algún tipo de culpabilidad y no pidió la renuncia o no se hizo a un costado en el momento que debió de haberlo hecho, de la misma manera como él se lo exigía a otros funcionarios. Lo cual habla también un poco del doble rasero y habla del orgullo. Porque obviamente aquí estamos hablando que es un tema de orgullo, ¿no? Es Andrew Cuomo, un hombre que viene de una dinastía política del estado de Nueva York, así que obviamente lo podía haber hecho antes y evitar todo este drama político. Joseph Maloof, apenas el domingo renunció la principal asesora de Cuomo, Melissa DeRose, que ocupaba el puesto designado de más alto rango en el estado. ¿Qué tan difícil era para Cuomo seguir gobernando con la aparente pérdida de apoyo dentro de su propio gobierno, de los demócratas en la Asamblea Estatal y hasta del presidente Joe Biden, que es el jefe del partido? Correcto, no era realista. Creo que el pronto a ser exgobernador Cuomo, lo que estaba haciendo, él estaba contemplando lo que ocurrió en Virginia hace unos años, en donde habían encontrado que el ahora gobernador Northam, en Virginia, se había vestido para una fiesta con maquillaje negro, algo que en Estados Unidos se considera muy ofensivo. Ahora, él al principio había admitido que era él, después dijo que él no era la persona porque no se reconoce quién es pintado de negro. Entonces, y una foto de hace muchos años en la escuela de medicina. La realidad es de que el gobernador dijo que él no se iba a ir, que pedía perdón por sus acciones, estaba arrepentido profundamente, pero que nadie, o sea, que él podía gobernar y demostró que lo pudo hacer y siguió en el poder. Ahora es diferente con Cuomo. ¿Por qué? Porque aquí son 11 mujeres, 11 víctimas que reclaman haber sido asaltadas, varias por el gobernador. Comentarios de una naturaleza sexual, comentarios inapropiados, sugerencias si iba a engañar a su novio, si engañaría a su novio. O sea, ¿qué propósito tiene una pregunta de ese tipo con una mujer que trabaja para ti, cuando le preguntas si ella engañaría a su novio con otro hombre? O sea, ese tipo de comentario es difícil de aceptar en el mundo en el que vivimos el día de hoy,
Y por eso creo que lo que está pasando ahora es lo que debió de haber pasado. Ahora, Robert, todas estas denuncias tienen un antecedente que es también el movimiento Me Too. El movimiento Me Too cambió el entretenimiento, pero ha también permeado la política y quizá también debemos a ese movimiento lo que estamos viendo el día de hoy. Sí, indudablemente. Yo creo que aquí lo que se está tratando de hacer es de sentar un precedente y de decirle a las personas que ostentan el poder, y en realidad cualquier persona que tenga intención de tener algún tipo de avances o de algún tipo de movidas con índole de acoso sexual, pues que estas actitudes no son aceptables, ¿verdad? Pero más proviniendo de personas que ostentan un poder tan grande como en este caso el de Andrew Cuomo. Y fíjate tú mencionas el tema de Time's Up, que es el movimiento detrás del Me Too, y casualmente la presidenta, la persona que presidía esa organización del Time's Up, del Me Too, tuvo que renunciar, porque precisamente ella fue contactada o se contactó con la gobernación de Nueva York, de la gobernación de Andrew Cuomo, precisamente para tratar de desacreditar una de los testimonios de algunas de las mujeres. Es decir, estamos hablando que es una de las grandes dicotomías dentro de esta historia. Porque si una persona que está presidiendo un movimiento que precisamente propugna por el derecho y por la dignidad de las mujeres, se colude con Andrew como para desacreditar, para desprestigiar a estas víctimas, entonces, ¿cómo queda parado el movimiento? Con lo cual, Roberta Kaplan, que es la presidenta a la cual yo me estoy refiriendo, tuvo que renunciar. Y no solamente es ese caso, también vimos el caso de otra persona, del presidente de una organización aquí en Estados Unidos muy poderosa que se llama la Campaña de Derechos Humanos, que es una organización que defiende los derechos LGTBQ. Él también estuvo involucrado en esta campaña de desprestigio de estas víctimas. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, se colude con Andrew Cuomo precisamente para hacer este daño, este control de los daños hacia la imagen de Andrew Cuomo, lo cual también habla precisamente a lo que yo me refiero, el permear ese poder, cómo el poder puede llegar a corromper los actos más benignos, digamos, en este caso el del Time's Up y el de la organización de la campaña para los derechos humanos. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es decir, es un ejemplo de que estas acciones no son aceptables, provenga de quien provenga. Abogado, ahora, Andrew Cuomo llevaba siendo gobernador desde el año 2011. Cuando se haga efectiva su renuncia, lo va a suceder la actual vicegobernadora Kathy Hochul, quien se convertirá en la primera mujer gobernadora de Nueva York, marcando historia. ¿Cómo queda la gobernación? ¿Cómo queda Nueva York? ¿Qué golpe o alivio representa esta renuncia? Absolutamente. Yo creo que ella puede ser una muy buena gobernadora y creo que tal vez es irónico que es una mujer la que lo va a reemplazar, pero creo que es importante también envigorar a las mujeres, demostrarles que mujeres pertenecen en posiciones igual que los hombres de poder y no tener miedo de reportar estos abusos porque hay justicia. Y coincidentemente una mujer está ahora tomando el trabajo que va a dejar el gobernador. Así que, no, me parece muy correcto. Vivimos en un mundo en donde el respeto mutuo es importante, en particular en el trabajo. Y hemos visto líderes como también presidentes de corporaciones, por ejemplo, la cadena Fox, que ha tenido a Roger Ailes y otros que han sido acusados de abuso sexual y que han causado muchos problemas. Lo que antes era tolerable, el día de hoy no lo es. Es la realidad del mundo en el que vivimos y las mujeres que son víctimas y continúan siendo víctimas de... Robert, ahora te repito la pregunta, ¿dónde queda la gobernación de Nueva York tras esta renuncia? Bueno, obviamente hay una gran encrucijada. Por supuesto, estamos viendo que Cuomo era prácticamente el caballero blanco, ¿no? del Partido Demócrata, una persona que forjó una imagen de eficacia gubernamental a raíz de la peor crisis que ha vivido Estados Unidos en una generación como es el tema del coronavirus. Fue la contraparte
de un gobierno incompetente como fue el de Donald Trump, porque hay que decirlo, realmente fue un gobierno que no supo manejar la crisis y Cuomo hizo gala de su artillería de relaciones públicas para mostrarse y proyectarse como la persona indicada para enfrentar en un reto tan grande como la pandemia, que aunque todavía sigue afectando al país, estuvo en el momento más crítico de lo que tenemos memoria por lo menos en año y medio. Y eso le ayudó a proyectarse como un líder importante. Pero ahora vemos que es lo que yo diría una tragedia griega realmente, una persona que ha caído en desgracia. Pero como lo señala el invitado, ahora tenemos a una nueva mujer que casualmente lo llamo yo como una justicia poética, el hecho de que Katie Hochul sea ahora la gobernadora encargada de completar lo que queda de la administración Cuomo, pues sea la primera mujer en ocupar ese cargo. Ahora, yo no dudo de las capacidades de esta nueva gobernadora en 15 días. Sin embargo, hay que recordar que ahora ella tendrá un reto para, en caso de que ella se lance nuevamente, pues convencer a los demócratas de la ciudad de Nueva York de que es la persona adecuada. Y lo digo porque ella se ha forjado una carrera principalmente en la parte norte de Nueva York. Estamos hablando de Buffalo, por ejemplo, la ciudad de Buffalo, que colinda con Canadá. Y además es una persona que en sus inicios era una persona de centro derecha. De hecho, en el 2007, ella impulsó una ley, o por lo menos estaba haciéndole oposición al que era en aquel entonces el gobernador Eliot Spitzer, y demandó incluso que muchos inmigrantes irregulares, muchos indocumentados en el estado de Nueva York, fueran apresados cuando ellos estaban tratando de sacar o de obtener licencias de conducción. O sea que ella tiene una posición de cierta manera conservadora y en muchas ocasiones se lanzó como republicana, como libertaria, como independiente y ahora como demócrata. Entonces, tendrá un reto grande para convencer a las personas que viven en la ciudad de Nueva York y sus alrededores de que ella es la persona adecuada y la persona indicada para este momento tan difícil. Obviamente ya tendrá que enfrentarse a otros candidatos posibles, aunque no se ha hecho un anuncio oficial, pero obviamente veremos que Letitia James, precisamente la fiscal general que lideró esta investigación, tenga aspiraciones a la gobernación, posiblemente Bill de Blasio, que es indiscutiblemente el enemigo acérrimo político de Andrew Cuomo y que probablemente se debe estar regocijando de lo que está ocurriendo el día de hoy, probablemente él se lance a la candidatura a la gobernación del estado de Nueva York. Así que es un futuro incierto precisamente por el golpe anímico que esto representa, pero de alguna manera también representa un apoyo moral para los demócratas que por primera vez ven que una persona, independientemente del poder que tenga, enfrenta las consecuencias de sus acciones. No, y Bill de Blasio, que fue además uno de los primeros en pedirle la renuncia, habías calificado como también del caballero blanco del Partido Demócrata. Esto me lleva a preguntarle al abogado Maluf, ¿cómo era hasta este escándalo una figura clave dentro del Partido Demócrata, una figura sólida? Muchas veces le plantó cara al hoy expresidente Donald Trump. ¿Qué será de él ahora? ¿Quedará en el ostracismo político con la pérdida de respaldo dentro de su propio partido? Bueno, creo que va a ser difícil recuperarse. Hemos visto líderes políticos como Bill Clinton, expresidente, recuperarse muy bien después de un escándalo sexual con Monica Lewinsky, que hizo historia. Al mismo tiempo, estamos viviendo en lo que le llaman el movimiento de Me Too, en donde muchas mujeres están unidas en reportar abusos que han ocurrido por muchos años y el nivel de tolerancia ha bajado mucho. Así que yo creo que Andrew Cuomo tiene ya 63 años de edad, hizo 3 términos, iba a terminar el tercer término ahora como gobernador en Nueva York y probablemente hubiera continuado un término más, por lo menos. Era un gobernador muy popular, su padre también con una historia de ser gobernador en Nueva York y de una familia política y demócrata y muy ¿cómo decirte?, muy estricta en sus maneras de trabajar. El problema es que el gobernador Cuomo ha malinterpretado estos comentarios que él ha hecho y no necesariamente es tan importante lo que piensa el acusado,
pero la percepción del acusado, de la acusada, en este caso acosada diría yo, y cómo lo perciben las personas, en particular las mujeres. Si una mujer, como estas 11 mujeres, percibieron lo que el gobernador estaba haciendo como algo que no querían, algo que no le daban la bienvenida, algo que no querían tener, no querían dar su consentimiento. Y eso creo que es diferente de la forma en que se miraban estas cosas en la época de Bill Clinton. Así que para un futuro va a estar muy limitado. Lástima, porque yo creo que muchos, incluyendo el presidente Biden, estaban mirando a Andrew como un amigo, como un colega, con alguien que podría tomar las riendas de la Casa Blanca en un futuro. Pero creo que muchas de estas aspiraciones, bueno, el tiempo dirá, pero son difíciles. Después de tener este tipo de consecuencia, es difícil recuperarse. Lo hemos visto con otros gobernadores de Nueva York, lo hemos visto con miembros del Congreso, Anthony Weiner, lo hemos visto con otros que han entrado y salido. Yo creo que Cuomo va a tener dificultad regresando a la arena política. Es que para allá iba, muchos lo veían también en la Casa Blanca en algún futuro. Ahora, antes de volver con Robert, me vino a la cabeza ese flashback del expresidente Bill Clinton, que aunque en cargos distintos pasó por lo mismo, un juicio político en el 98 en el Senado por su papel en el escándalo sexual que protagonizó con Mónica Lewinsky, un juicio del que, cuestionable o no, salió aireado. En este caso, el gobernador como parecía que no daría su brazo a torcer, insistiendo en su inocencia y en que no renunciaría. Similitudes quizá, pero con resultados diferentes a nivel político. Va a ser muy difícil. Yo creo que él tuviese que ser exonerado, o por lo menos estos casos pendientes de no llegar a algo más. El hecho de que ha renunciado ya como gobernador bajo tremenda presión, y la manera en que ha tratado a muchos líderes políticos no es el teflón de Bill Clinton, que podía lidiar con otros líderes en el Senado que son sus jurados de otra manera. El problema con el gobernador Cuomo es que él ha tenido una administración extremadamente rígida y mucha gente se ha enojado con él, la manera en que los trata, y ahora no tiene aliados. Clinton tenía aliados. La aliada número uno que yo considero fue responsable porque Clinton haya sobrevivido el escándalo de Mónica Lewinsky es su esposa, la senadora Hillary Clinton. Ella fue responsable por el hecho de que legalmente el presidente Bill Clinton haya podido sobrevivir ese juicio político. Ahora, Robert, para terminar, otro flashback, pero no tan distante, el de febrero de 2021 con el ahora expresidente Donald Trump. También logró salir aireado, pero es que también está esta diferencia, y es que aún tenía el respaldo mayoritario de su partido. Sí, y yo creo que eso también habla del doble rasero político al cual yo me refiero, porque obviamente ahora los republicanos se regocijan en la desgracia que se encuentra Andrew Cuomo, pero aquí es donde los demócratas, en mi opinión, están tratando de hacer la diferencia, en el sentido de que es la primera vez que una figura tan importante como Andrew Cuomo enfrenta las consecuencias de sus acciones, algo que no lo habíamos visto, como por ejemplo señalaba el invitado, con el gobernador de Virginia, Ralph Northam, que realmente nunca renunció a pesar de las acusaciones que pesaban en su contra. Y lo que están haciendo los republicanos, por ejemplo, es darle carta libre a Donald Trump, del cual claramente ha tenido la misma similitud de acusaciones de varias mujeres e incluso de sus propias palabras. Cuando vimos ese video del programa Access Hollywood, en el cual él describía de manera procaz cómo él se acercaba a las mujeres agarrándolas de ciertas partes íntimas, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, siguió en su carrera como presidente y eventualmente ganó. Bueno, ganó de manera cuestionada, pero ganó, y tuvimos 4 años de administración bastante abultada. Y ahí es donde se marca la diferencia, porque mientras los demócratas por primera vez se apartan totalmente de Andrew Cuomo, los republicanos le siguen dando rienda suelta a Donald Trump, y no es el único además. Matt Gaetz, que es el representante de la Florida y republicano, también enfrenta acusaciones de tener relaciones con una menor. Y esta es la fecha en la que él no ha presentado ningún tipo de renuncia, y otra cosa que el Partido Republicano tampoco se la ha exigido. Lo mismo ocurre con otro congresista,
Madison Cawthorn de Carolina del Norte, que también enfrenta acusaciones de acoso sexual y el Partido Republicano no le dice nada. Jim Jordan también ha enfrentado escándalos similares y tampoco le han exigido la renuncia. En el caso de Donald Trump tampoco le han exigido la renuncia. Entonces yo creo que si yo fuese republicano, pensaría 2 veces en tratar de refregarle en la cara a los demócratas su falta de moral cuando ellos ni siquiera son capaces de exigirle la renuncia o de haberle exigido la renuncia a Donald Trump o de exigirle la renuncia a Jim Jordan, a Matt Gaetz o a Madison Cawthorn, porque obviamente saben, como se dice coloquialmente, tienen rabo de paja y no son capaces de admitir un error que en este caso los demócratas están admitiendo que uno de sus líderes importantes cometió una falla importante y por ende tiene que renunciar. Se nos acabó el tiempo, pero a ambos, qué debate y qué conversación tan interesante la que hemos sostenido esta tarde. Robert Valencia, analista político y periodista afiliado a Conectas.org. Gracias. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. También estuvo con nosotros el abogado Joseph Maloof. Gracias por estos minutos. Feliz tarde. Gracias por invitarme. Seguimos con más de la tarde en NTN 24. Son las 5:42 en la costa este de los Estados Unidos. Otros temas en la agenda informativa del día.